onda chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya leyeron el título de este video, déjenme les explico qué está pasando el día de hoy. La cosa es que hace una semana fui con la ginecóloga y se me ocurrió esta idea un poco loca porque creo que aquí en México al menos hay muchas chavas a las que les da mucha pena preguntar cosas sobre su cuerpo y la verdad a mí no me da nada de pena y creo que a ustedes tampoco les debería de dar y es por eso que voy a ir con mi ginecóloga y le voy a hacer todas las preguntas que a ustedes les da miedo preguntar. ¡Vámonos! Ya vamos en camino a la ginecóloga. Estoy un poco nerviosa. Creo que nunca he hablado con mi prima de cosas tan personales. Porque, por cierto, la ginecóloga es mi prima para acabarla de variar. Pero aquí estoy yo, sacrificándome por ustedes como siempre, porque los quiero ayudar. Ojalá les guste. Ok, ya llegamos. Estamos aquí estacionados afuera de las oficinas de la ginecóloga. Ojalá que YouTube no desmonetice este video. ¿Qué onda? Chicos, les presento a mi ginecóloga y mi prima, Denise Magdaleno. Le voy a preguntar todas sus preguntas tan bochornosas que me enviaron en Instagram. Me mandaron un buen, la verdad no voy a alcanzar a preguntar todo, pero ojalá les sirva. Y vamos a tratar de hacer la entrevista como con sana distancia. Hasta allá. Sí, hasta acá. Entonces, espero que les guste. ¿Estás lista? Claro. Venga. Primera pregunta. Doctora, ¿me puedo embarazar si lo hago por detrás? No hay manera porque no hay una conexión entre la zona anal hacia vagina, útero, ovarios. ¿Cómo se usa la copa menstrual? Híjole, tengo una. ¿Me la quieres poner? Sí. No, te la quiero enseñar nada más. Ok. ¿Te la traigo? Sí. A ver, espera. Tengo nervios. What's the joke? Mira, hay muchas marcas, hay muchas tallas. Lo único que tienen que hacer es buscar videos justamente para ver las diferentes técnicas de cómo se puede doblar. Se introduce en vagina, lo empujas y solito toma su forma. Entonces queda atrapado en la vagina para que contenga el líquido menstrual. Y entonces ya nada más es meter los dedos, que esto no tiene que sentirse por fuera para que no te moleste, pero estar accesible para que de aquí lo puedas jalar. Okay. A lo mejor romper un poquito el vacío y jalar. Y depende de la anatomía de cada quien, pues la posición en la que se te hace más cómodo colocártelo. ¿Y te la recomiendas? Sí, pero la verdad es que tampoco es para el 100% de las pacientes. El otro día te decía que de cada 10, 7 les gusta y 3 dicen, no, esto no es lo mío. Entonces, bueno, pues es nada más perderle el miedo, eso sí. ¿Lo has usado? La he usado, sí, yo sí la he usado, pero creo que la misma es más grande que esa. Tal vez por eso no me gustó, porque me dolía mucho ya traerla adentro, no sé, como que me incomodaba y me di por vencida. Entonces tal vez tengo que... Oh. No, espera. La luz. Sí, pero... ¡Oh! Fantasma. Suya. ¿Es bueno usar protectores durante todo el mes? No, porque los pantiprotectores siempre guardan cierta humedad. El único momento en el que se recomiendan es cuando las pacientes son de esas que producen mucho flujo, que es normal a veces, es puro flujo transparente, que no tiene olor, ni comezón, ni nada. Se puede utilizar con la condición de que lo cambies constantemente. Ah, bueno, sí, es lo mismo que preguntaban, que si era normal tener mucho flujo durante el mes. Sí, fíjate, hay una condición en el cervix en el que tenemos como unas glándulas que normalmente están escondidas como hacia adentro y hay algunas pacientes que nacen con ellas como un poquito más expuestas hacia vagina y esas glándulas producen mucho moco. Okay. Entonces hay gente que todo el tiempo tiene flujo y no necesariamente es malo. Flujo normal es un flujo transparente, tal vez unos tintes ahí blanquitos, pero muy moco. Y un flujo anormal es una cosa ya más cremosa, blanco, amarillo, verde, con olor, que da comezón, ahí ya, eso sí no es normal. Ok. Yani que está atrás de la cámara con una cara de guácala. No entiendo nada. Yani, por Dios. Solamente olor verde. ¿Es bueno depilarse la zona vaginal? Mira, hay muchos médicos que opinan que el vello está ahí por algo y que protege. Y la sí primera barrera de protección. Sí tiene su base, ¿no? Científica de que es más difícil que las bacterias entren si tienen que atravesar todo el vello y que la temperatura se mantiene mejor y todo eso. Pero la realidad es que la gran mayoría de las mujeres ahorita están depiladas, ya sea parcial o totalmente, y no tienen ningún problema.
Lo que sí puede pasar, por ejemplo, dos cosas. Una es que cuando eres de piel muy sensible, pues que te irrite, tengas comezón y te puede ocasionar alguna quemadura, alguna cosa así. Y la otra es que cuando usan rastrillo, si el rastrillo no tiene suficiente filo o ya está muy usado o lo dejas en la regadera y siempre está ahí medio húmedo y todo, puede favorecer la aparición de furúnculos, de vellitos enterrados, infectados, medio abscesos. Pero en sí, como por la cuestión de salud vaginal, pues es muy, o sea, la verdad es que no hay tanta bronca. Bueno, chicos. ¿Por qué no disfruto tener relaciones con mi novio, pero sí las otras prácticas sexuales? Sí hay mucha gente que me pregunta, a mí también, de que si es normal que nunca llegan al orgasmo con su pareja, por ejemplo. Ahí entra ya una cuestión de, hay que revisarlas primero, ¿no? Porque una cuestión inflamatoria, infecciosa o algo puede como hacer que no sea placentero. Existe el vaginismo, que es cuando así involuntariamente te cierras y entonces da mucho dolor. A veces ni siquiera logran la penetración y cuando la logran pueden incluso lastimar a la pareja. También he tenido pacientes que nacen con un clítoris muy pequeñito o apenas visible y es más difícil la estimulación. Hay que analizar todo, ¿no? Cada situación en especial, los antecedentes, que no haya infecciones, la anatomía. Hay pacientes que tienen como una malformación vaginal, que tienen como un tabique, entonces cuando tienen relaciones les duele, pues no. Ouch. Cuestiones de lubricación. ¿Es necesaria tener una rutina pre y post sexo? Yo lo único que les recomiendo a todas es cuida cuestiones de higiene. Llegar y tener relaciones después de andar todo el día en la calle, después de ese ejercicio, llegar a trabajar y todo, hace más fácil una infección, ¿no? Sí. Entonces, pues si te echas un regaderazo antes, pues es mucho más seguro. 2, la lubricación. Eso sí, si ella solita no puede lubricar al 100%, utilizar un lubricante a base de agua, sin olor, sin sabor, sin color, sin nada, ¿sí? Y usarlo ya sea en ella o en él, para que no haya tanta fricción, tanto roce tan brusco, por así decirlo. Y hacer pipí después de tener relaciones siempre funciona, porque quieras o no, por el sudor, las secreciones y todo se queda, y haciendo pipí como que lo sacas, ¿no? Un poquito, y entonces eso disminuye el riesgo de infecciones. ¿Es malo masturbarse? Para el aparato reproductor femenino, ¿se deforma de alguna manera? No, es bueno, es sano. Es parte de conocerte, de saber qué te gusta, qué no te gusta, de conocer tu cuerpo. Es más, a veces es hasta recomendable porque te libera el estrés, te hace dormir mejor. Yo sí he tenido pacientes que llegan y dicen, es que sí, como que me lo dicen con pena, como si hubieran hecho algo malo. Soy la peor persona. Sí, como que ya. Y no tiene que dar pena, no tiene que dar miedo. ¿Cómo lograr la eyaculación femenina? ¿Todas las mujeres pueden hacerlo? No todas podemos. Bueno, sí, siempre hay cierta eyaculación, que es cuando aumenta la lubricación, ¿no? Cuando llegan al orgasmo, pues de repente te humedeces un poquito más, pero luego hay eyaculaciones muy visibles, ¿no? Que hay pacientes que echan el chorrito y todo, que al principio también se asustan porque piensan que me hice pipí o qué pasó. Son unas glándulas de lubricación que están ahí al lado de la vagina, se exprime y sale, ¿no? Pues no todas pueden lograrlo, porque no todas tenemos las glándulas igual, de llenas ni nada. O sea, el orgasmo es el mismo, nada más es la forma de es más aparatoso. Que se manifiesta. ¿Es verdad que los tampones quitan la virginidad? Ese es un concepto que depende mucho de cada quien. Realmente la virginidad no quiere decir que se me rompió el himen, ¿sí? Porque el himen, bueno, para las que no sepan, es una capita que cubre la entrada de la vagina en los bebés, ¿no? Y ese himen, pues con el tiempo se perfora y entonces por ahí sale la menstruación, pero cuando tienes relaciones ya formalmente, pues se rompe más, por eso duele un poquito más la primera vez. Mucha gente cree que eso es signo de virginidad, porque hace millones de años con eso veían si tenías relaciones o no. La verdad es que no, depende mucho del concepto que tú tengas de virginidad. No quiere decir que si tú usas un tampón o una copa menstrual, ya perdiste tu virginidad y ya pues no eres pura para el matrimonio. La verdad es que no quiere decir eso. ¿Qué tanto daño provocan los anticonceptivos hormonales artificiales, como las pastillas o la inyección? Los anticonceptivos tienen muchos mitos. Uno es que suben de peso. La realidad es que ya están muy estudiados, ya es más raro que suban de peso. Sí hay algunos que todavía pueden subir 2-3 kilitos, pero ya no es lo común, ¿no? La otra es que te dejan infértil, y eso también es falso. Lo que puede pasar es que depende del tipo de anticonceptivo que estés utilizando, te tardes un poquito en recuperar tus ciclos normales. Ahora, tienen sus contraindicaciones, ¿no? Si eres una paciente que tienes un sobrepeso, que fumas, favorece
trombosis, por ejemplo, Sí. problemas de circulación, que tampoco es tan común, puede que no te pase, ¿no? Pero bueno, sí está descrito y es una preocupación de muchos. ¿Qué tan efectiva y qué tanto recomienda la pastilla del día siguiente? No, a mí no me gusta la pastilla del día siguiente. O sea, es para, me violaron, o bueno, tuve relaciones en mis días fértiles y se rompió el condón. Ajá. Esas son emergencias, no es, pues vamos, Para y al siempre, fin me la ajá. tomo, ¿no? Al ratito me tomo la pastilla y no pasa nada, no. Es una bombita de hormonas. Sí. Y siempre están preocupadas después porque no les ha bajado. Te vuelve impredecible. Sí. Entonces, no, definitivamente como un método anticonceptivo yo no la recomiendo. Digo, si es una vez al año, porque bueno, porque normalmente no ves a tu novio nunca y el día que lo viste, pues bueno, Valió, ajá. tal vez. O sea, después hasta deja de ser efectiva por lo mismo que te vuelve impredecible, luego no sabes cuándo ovulas, cuándo no ovulas. He tenido pacientes embarazadas que se tomaron la pastilla al día siguiente, pero era la tercera en Sí. 2 meses, entonces no sirve así. ¿Es necesario usar un jabón íntimo? Últimamente he escuchado que no es lo mejor. Depende, normalmente no, les decimos que se bañen y se laven solo con agua o con shampoos muy específicos. Luego hay mucha gente que llega y me dice que se baña con jabón neutro, con jabón sote y es más perfume que otra cosa. Y entonces si no mantienes el pH vaginal normal, eres más propensa a infecciones. Ok. Entonces si no tienes un jabón especial dicho por tu médico, mejor agüita. Cuando empecé a ir a la ginecóloga hace años, me acuerdo que esa fue una de las primeras preguntas porque me sentía sucia. Yo decía, es que creo que no es suficiente solamente agua. Hay otra cosa, por ejemplo, gente que usa duchas vaginales, Ajá. eso no, o sea, a vagina no debe meterse jabón ni nada así, porque barres con toda la flora los lactobacilos normales que nos defienden de todas las infecciones, Sí. los sacas con la Es ducha vaginal. Es contraproducente. Ujú. ¿Cómo queda una vagina después de un parto natural? ¿Cómo queda? Inmediatamente. Inmediatamente queda inflamada, medio moradita, con la sutura. O sea, la verdad es que no es una vagina bonita ni nada, pero Ajá. normalmente en parto se recuperan muy rápido. ¿Sí? Sí, normalmente a la semana ya casi está como si nada y al mes ya cicatrizó y es una vagina normal. Ahora, con varios partos, entonces sí queda la entrada a la vagina, que es el introito vaginal, un poquito más amplio. Y muchas veces pues, con el tiempo empiezan con un poquito de fuga de orina, pueden tener algún Ya. problema ahí de incontinencia urinaria, de prolapso o algo así, pero bueno, ya estoy hablando de gente que tiene varios partos. Yo siempre me imaginé que quedabas como una flor flácida así. Pero How? Tengo una pregunta. Hay juguetes que no puedes recomendar. juguetes sexuales. Sí, donde dices, no, eso va a romper tu cuerpo. Bueno, tendría que ser algo muy grande, ¿no? Complicado. Del que vimos en Amsterdam, que era todo un brazote así enorme. El brazo de Hulk. Pero normalmente cuando es algo tan grande es para 2 personas. Digo, no es una pregunta que me hagan tan común, Yannick. I'm asking not for me, but for you guys. Ay, yeah, sure. Pero los juguetes sexuales, mientras estén limpios y los lubriques, pues los puedes utilizar. Nada más es eso que si duele, pues no Sí. hay que tener límites. Tuvimos una paciente que utilizó un juguete y por estar con su pareja ahí no dijo nada. Ajá. Hasta que empezó a sangrar y empezó a sangrar grave y la tuvimos que operar, estaba perforada. ¿En serio? Sí. Ok, chicos, ya pasé por la pena de preguntarle a mi prima todas esas preguntas tan bochornosas. Espero que les haya servido mucho el video. Si quieren que hagamos una segunda parte, pues déjenlo en los comentarios de ahí abajo. Y muchas gracias a mi prima, Denise. ¿Cómo te encuentran? Pues igual en mis redes sociales, Denise Magdaleno, doctora Denise Magdaleno en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. TikToker. Muy bien. Espero que les haya gustado el video y nos vemos muy pronto. Bye bye.